Es un gusto saludarles nuevamente, agradecemos su preferencia. Mi nombre es Ricardo Castro y estaré acompañándoles para informarles del acontecer nacional. Pueden enviarnos sus comentarios y su sugerencia por medio de nuestra página www.tvmaya.org.gt. Iniciamos con nuestros titulares. Realizan diplomado de estudio del Popol Vuh. Realizan estudio del sistema de justicia en caso de violencia de niñas. Preocupa situación de niñas guatemaltecas. Con el fin de promover el estudio del libro Popol Vuh, el Instituto de Estudios Interétnicos realiza diplomado abierto al público. Lina Barrios, antropóloga e investigadora, nos habla de algunos puntos sobresalientes del Popol Vuh. Estamos dando un curso sobre el Popol Vuh abierto a todo público para dar a conocer su parte filosófica, su parte histórica, porque desafortunadamente el sistema educativo no lo enseña ni los medios de comunicación. Entonces, para dar a conocer y que ellos a su vez divulguen el contenido de este curso con las personas que quieran, ya sea en una iglesia, en un instituto, en la universidad, en cualquier parte, ¿verdad? Lo importante del Popol Vuh es que es un libro que cuenta la historia del pueblo maya quiché, pero esta historia está escrita desde el punto de vista de ellos, porque actualmente la historia que nosotros se enseña en todos los niveles educativos es la historia contada desde el punto de vista de los que ganaron la guerra, ¿verdad? Bueno, el Popol Vuh fue escrito inicialmente con glifos mayas, pero los españoles que vinieron a la conquista, los sacerdotes católicos, a no entender las letras mayas, el lenguaje maya, decidieron quemar todos los libros, ¿verdad? Entonces tenemos, por ejemplo, una referencia de que en Yucatán, en la ciudad de Maní, se quemaron muchísimos libros. Dice que la hoguera duró un mes de día y de noche. Sí, lo que pasa es que el que propuso que se dijera Popol Vuh fue el Popol Vuh. Popol Vuh fue el maestro maya quiché, un gran investigador de la cultura maya, don Adrián Inés Chávez, que se dijera Popol Vuh. Pero luego hay otra serie de investigadores, como por ejemplo el doctor Luis Enrique Sam Colop. Él propone que sea Popol Vuh. Cualquiera de los dos está bien utilizado. Es como que si yo le dijera, ¿qué es más correcto, decir María o decir Mari? De todos modos es lo mismo, ¿verdad? Solo que uno con pocas diferencias, pero es lo mismo, ¿verdad? Bueno, pues esta fue una inquietud de la investigadora Lina Barrios, que ella pues tiene una gran experiencia en relación a ese tema en particular, y entonces fue a iniciativa de ella, y también porque este curso ya es cuarta o quinta versión que se ha desarrollado, y debido a que ha tenido mucho éxito, pues entonces lo hemos estado dando varias veces. Pues viene todo tipo de personas, desde personas que no están incluidas de medios universitarios, personas a nivel individual, estudiantes, personas de ONGs, o sea que es diverso, el público que llega a nosotros es diverso. José Méndez, participante del diplomado, expresa lo siguiente. Bueno, yo creo que es interesante
conocer parte de la historia de nuestras culturas en este caso, y pues el Popol Vuh es uno de las fuentes documentadas más conocidas a nivel nacional, y que es la que contiene mucha información en cuanto a principios y valores, asimismo consejos que los abuelos nos han dejado, cómo fue la creación, cómo es que nosotros llegamos a ser como somos prácticamente, ¿verdad? Entonces es importante, o más bien dicho, me interesa bastante este curso por lo mismo, ¿verdad? Y aparte de que se ve una visión, se está tomando desde una visión antropológica de este documento. Inicialmente el interés es individual, pero sí yo considero que también es necesario reproducir este tipo de información, este tipo de aprendizajes y conocimimientos a otras organizaciones o grupos en las que uno se desenvuelve. En este caso, pues yo también vengo por parte de la Fundación para Estudios y Profesionalización Maya, FEPMaya, y pues para poder reproducir nuevamente esta información con los demás compañeros. Con imágenes de Sergio del Cid, reportó Norma Joj. En el marco del Día de la Niña, que se celebra el 11 de octubre, ratificada por los Estados miembros de Organización de Naciones Unidas, se realiza la mesa institucional integrada por 13 organizaciones nacionales e internacionales. Las organizaciones manifiestan su preocupación por la difícil situación que atraviesan miles de niñas mayas, xincas, garífunas y mestizas del país. Las niñas enfrentan diferentes barreras que no les permiten alcanzar su pleno desarrollo, entre ellas el limitado acceso a educación, problemas de salud, matrimonio en niñas y adolescentes, violencia intrafamiliar y sexual. La verdad, estamos acá varias organizaciones que defendemos los derechos de la niñez en conmemoración del Día Internacional de la Niña, que se celebra en el mundo el día 11 de octubre. Sí, Guatemala, digamos, todos los estados ratificaron que el 11 de octubre sea el Día Internacional de la Niña, porque esto fue aprobado en la Asamblea de Naciones Unidas en el 2011. Y pues hicimos una reflexión y un análisis de cómo está la situación de la niña en Guatemala, y obviamente es muy preocupante, y es por eso que decidimos todos estar acá hoy y hacer esta presentación sobre lo que está pasando con las niñas en Guatemala. Desafortunadamente la niña en Guatemala está olvidada por muchas autoridades, por las mismas familias. Nosotros vemos en Guatemala que desde que nace una niña versus un niño en el campo le dicen, ay, nació un niño, vamos a hacer la gallina y vamos, si es una niña, no. Usted se da cuenta, desde que nace ya la niña viene con una desventaja de discriminación, aunque pareciera coloquial, pero así es. Y luego vemos casos en el interior de la República. Plan Internacional trabaja en Carchá y hemos tenido casos de niñas que se les ha dicho, los padres se tienen que casar, ya tienen 14 años, se tienen que casar. Y muchas veces, la mayoría de veces se casan con hombres que les triplican la edad a las niñas. Entonces estamos hablando de niñas teniendo niños que no tienen suficiente educación. Vemos que las niñas en Guatemala con suerte están llegando a 3er grado de primaria. Ha aumentado que terminen primaria, pero vemos que están muy bajo en secundaria y en diversificado. Es como 20% de las niñas guatemaltecas llegan a este diversificado. ¿Y qué pasa? Vemos que sin educación la niña no tiene la posibilidad de romper el ciclo de la pobreza y salir adelante en Guatemala. Desafortunadamente todos los indicadores de maltrato y abuso se enfatizan más en las niñas mayas. Y lo hemos visto, los indicadores demuestran, si usted ve incluso la tasa de natalidad aumenta más en niñas mayas que en niñas no mayas. Entonces, esto sí vemos que ya hay un patrón de discriminación también ahí. Nos habían dicho culturalmente es aceptable que se casen a los 14 años, pero hablábamos con la defensora de la mujer indígena y decían no, incluso en el documento se dice no victimicen a las niñas, no las casen a esa edad porque les veda sus derechos como niñas y como mujeres a futuro. Las niñas y adolescentes mujeres en Guatemala realmente tienen oportunidades muy limitadas. Cuando las niñas no pueden acceder a la educación, y estamos viendo que el Ministerio de Educación en el 2012 dice que la tasa neta de cobertura en primaria para niñas de 7 a 12 años se sitúa en un 88.6% y se resalta que la misma ha descendido 3.7 respecto al 2011. La educación secundaria para el 2012 se reduce al 41.7%. El ciclo diversificado
certificado, la tasa se reduce aún más al 24.3%, y los departamentos que con mayor falta de cobertura son los departamentos con población indígena y rural. Esto nos hace ver que realmente la niñez en Guatemala y especialmente las niñas no están teniendo oportunidades educativas. Esto es una vulneración a sus derechos y esto quiere decir que ellas tampoco pueden desarrollar un proyecto de vida que les permita realmente lograr los sueños que ellas desean para sus propias vidas. Es importante hacer ver que también el tema de salud, ¿verdad? Las niñas y adolescentes tienen derecho a acceder a la salud. En Guatemala el acceso a la salud, como todos sabemos, es limitado. Estamos viendo el tema aquí en la ciudad capital, el tema de los hospitales, ¿verdad? Hemos visto la carencia de medicamentos, la carencia de personal. Todas estas situaciones impactan realmente en la vida de las niñas y las adolescentes. Es importante también que a través de políticas de prevención se les brinde a las niñas y adolescentes espacios de participación, tanto social como política, en la vida de sus comunidades. Las niñas actualmente, muchas de ellas deben migrar a la capital para venir a trabajar a casas de terceros, migrar a la capital para trabajar en tortillerías. Para este tipo de situaciones indica entonces que nuestro Estado no está cumpliendo con garantizar los derechos de la niñez y adolescencia en nuestro país. Las diferentes organizaciones hacen un llamado a la acción a favor de los derechos de las niñas, eliminando toda forma de discriminación contra la mujer. Con imágenes de Sergio del Cid, reportó Norma Joj. Misión Guatemalteca de Justicia realizó un estudio a nivel nacional del sistema justicia penal guatemalteco. Del 2008 al 2012 ingresaron al sistema de justicia más de 36.166 denuncias de violencia sexual, de las que el 44% eran víctimas menores de edad. De estas denuncias, el 88% correspondían a delitos cometidos en contra de niñas y adolescentes mujeres, de lo que solo el 6% de todos estos casos concluyó con una sentencia. La investigación determinó que en un 60% los casos se quedaron en una etapa de investigación, lo que evidencia una de las grandes debilidades del sistema de justicia. Mire, Misión Internacional de Justicia es una institución que trabaja en Guatemala el tema de violencia sexual en contra de la niñez y adolescencia. Y esto realmente es preocupante, porque dentro de todo este estudio se determinó que hubo 20.590 víctimas menores de edad de violencia sexual en ese periodo, 2008-2012. Y lo más preocupante es que de todas estas denuncias únicamente un 6% culminó en una sentencia. Y se determinó que un 60% se quedó estancado en una etapa de investigación. Y esto pues es grave porque representa una de las graves debilidades del sistema de justicia en materia de investigación criminal. Este estudio se realizó principalmente en el área central de Guatemala, en el área de Cobán, en el área de Quetzaltenango, que son los departamentos que presentan un mayor índice de violencia sexual en contra de la niñez. El lugar en donde más se cometen este tipo de hechos es en Guatemala. Y luego Quetzaltenango y Cobán. Son los departamentos que en el momento del estudio eran los que representaban mayor incidencia. A partir de este año se va a trabajar con el Ministerio Público y con la Policía Nacional para fortalecer el tema de investigación criminal en este tipo de hechos. Nosotros atendemos casos también aquí en la capital, casos de violencia sexual y nos constituimos en creyentes adhesivos y le damos terapia a los niños víctimas de este tipo de violencia que llegan a la institución. Y es una de las vacíos existentes que ya se habló hoy en la mañana es que no existen programas de atención y de protección para las víctimas de violencia sexual, sobre todo programas en donde los apoyen para restaurar los derechos que han sido violados, y que esto es algo que hay que trabajar, tiene que ser un tema central que las instituciones, por lo menos del Estado, deben apoyar, porque es una gran cantidad de niñas las que se quedan pues en una situación de desprotección, y que estas secuelas de la violencia sexual pues van a tener efectos
no solo en su vida futura, sino sobre todo cuando son adultos. Uno de los casos que conmovió recientemente al país es el caso de la niña Dulce Raquel Velázquez. Su cuerpo fue hallado enterrado en la escuela donde estudiaba en la zona 6 de Chinautla. En este caso estamos dando seguimiento a la situación, ¿verdad? A través de la móvil de Chinautla. Estamos también trabajando para poder ver que estas acciones que cada una de las instituciones debe cumplir, tanto el Ministerio de Educación como el Ministerio Público, se desarrolle dentro del debido proceso. Bueno, la verdad es terrible. Eso es una muestra, como decía el licenciado Dubón, son personas que están cerca de las niñas, que deberían protegerlas, no de causarles daño. Una niña es inocente. Entonces, si usted se acerca a una niña y le ofrece algo, jamás va a pensar que es para hacerle daño. Entonces, las hace más vulnerables. Por eso también es importante hacer programas de capacitación a las niñas para que ellas puedan identificar esas señales. Nosotros normalmente con nuestras hijas lo hacemos, pero no necesariamente siempre lo hacen todas las personas y eso las hace más vulnerables todavía. Las diferentes organizaciones hacen un llamado para que se garantice y proteja todos los derechos de todas las niñas y adolescentes en el territorio, lo cual implica crear conciencia sobre los efectos nocivos. Con imágenes de Sergio del Cid, reportó Norma Joj. De esta manera finalizamos. Saludamos cordialmente a las personas del departamento de Santa Cruz del Quiché que nos ven por medio del canal 84 de Maya Cable, también a nuestros televidentes de San Miguel Uspantán que nos ven por medio del canal 5 de la Cablera San Miguel. Fue un gusto haber estado con ustedes. Mi nombre es Ricardo Castro y los esperamos en nuestra próxima emisión con más información.